Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 2 de este podcast que aún no se me ocurre un nombre, no se nos ha ocurrido un buen nombre, pero pues bueno, eso ya lo iremos viendo. Aquí tenemos otra vez al buen Fer, al buen Dani, ¿cómo andan? Excelente. Pues aquí, costo, pero ¿qué jueves? Aquí estamos, aquí estamos. Reventando la semanita, ¿ok? Sí, es que mal. No, sí. No, pues bueno, pues el día de hoy quisiera tocar un tema aquí entre los tres, con estos grandes señores, en el cual este tema en sí, la neta, ni siquiera lo había pensado. En la semana se me vino así a la mente, porque llevo ya algún tiempo entrenando con esto de llevar tu libreta, empezar a apuntar, que tus pesos, tus cargas, todo eso del reel. Y pues la neta, desde hace tiempo, como 3, 4 meses, ya agarré esta mañita como de llevarme ya la libreta, tener la costumbre. Y la neta, sí, a veces se siente, no sé ustedes, pero a veces como que se siente la mirada, como de, este güey, ¿qué hace, no? O sea, ando ahí en el gimnasio con una libretita de qué show, para qué la usa o qué. Entonces, la neta, me gustaría empezar con esa pregunta. O sea, ¿por qué anotar? ¿Por qué el fundamento de anotar para empezar? Si quieres, inicia tú, Fer, después Dani. ¿Qué principio das o por qué piensas el hecho de anotar tus entrenamientos? Bueno, pues personalmente, como también tú, Dani, y tú, Ángel, tienen la libreta que yo saqué ahí al mercado. Y pues el principal error que yo veía en la comunidad fitness, si se puede decir así, es que la gente estaba bastante confundida porque no se tenía el conocimiento de lo que se estaba haciendo al momento de entrenar. Entonces ese era el principal problema que yo veía tanto conmigo mismo, con la demás población que asistía al gimnasio, que realmente no sabían por cuánto tiempo iban a estar llevando pues su rutina, porque está mal visto programar un entrenamiento en este ámbito, como que se ve como que no se tiene que hacer. Nada más haz lo que te dicen, pero sin llevar una planificación o una programación como tal. Entonces, pues yo al ver este error este problema en la población, dije, ¿qué pasaría si la gente comienza a ver que más personas empiezan a registrar lo que van haciendo con el motivo de que empiecen a familiarizarse con los ejercicios que están haciendo, porque muchas veces ni conocen el ejercicio para qué grupo muscular es, ni conocen cuántas series van a hacer, ni cuánto peso van a cargar para cierto rango de repeticiones. Y pues bueno, el hecho de que la gente comience a apuntar su progreso, comience a anotar tan siquiera su entrenamiento, ya es como que les va dando noción del por qué están haciendo lo que están haciendo en el gimnasio. Y ya de ahí partimos a que se puede llevar, digamos, notas diarias que te pueden ayudar a mediano y a largo plazo para saber por qué lo estás haciendo y con qué fin o qué esperas en tu resultado final. Sí, progresar a lo largo del tiempo, mover cada vez más kilos, subir el peso de la barra, aumentar el rango de repeticiones. Y pues en general esa es la problemática, que la gente no sabe el porqué de su rutina, no sabe cuándo inició, no sabe cuándo se estancó, por qué se estancó, porque no lleva un registro de nada. Y llegan a la conclusión de que, es que ya me estanqué porque llevo 4 semanas con mi entrenamiento. Entonces, ese es el principal problema que yo vi. ¿Tú, Dani? Es curioso, ¿no? Como en los gimnasios, en el ámbito de gimnasios comerciales, o vaya, incluso en gimnasios un poquito más old school, es como un mundo aparte, como que un nicho muy reducido y un poquito dogmático de pues, ¿por qué no se te ocurre llevar una libreta o para qué haces eso, qué finalidad tiene? ¿O a poco eso se hace que no es exclusivo de otros ámbitos un poco más, digamos, como entrenamiento deportivo? Incluso en ahí la gente como que en los gimnasios suele que pues nomás súbete a 2, 3 aparatos y ya estuvo, y solitos se van a ir dando las cosas o no sé. Y pues es la mentalidad, pienso que de muchos también cuando comenzamos, sobre todo
con la noción, cuando uno lo ve de fuera, yo poniéndome en perspectiva, cuando empecé a estudiar nutrición, pues fue como que se le da un sobreénfasis a la nutrición hablando sobre todo de hipertrofia, culturismo, y al entrenamiento es así como que pues ahí nomás ve a hacer todas esas, métele y no sé, como que no hay más análisis. Y muchas veces nos quedamos con eso y el nutriólogo a veces pecamos precisamente de eso de, por ejemplo, plan de alimentación y complementalo con un programa de entrenamiento. ¿Y cuál es el programa de entrenamiento? Pues nomás te dan 2, 3 aparatos, distribuyes en 5 días, 6 días y ya. Es así como que tu rutina, ya sabes, la famosa rutina. Y pues no hay realmente ningún tipo de pensamiento crítico detrás de eso. Creo que es como un gran vacío que sigo viendo, incluso en gimnasios que uno esperaría como que ver un poco más de personas que están un poquito más conscientes de lo que hacen. Ok, por ejemplo, ahorita respecto a lo que hablaste de sobre, vaya, darle mucha importancia a la nutrición y dejar un poquito de lado el entrenamiento, considero que igual, yo siento que se tiene la perspectiva primero de que el entrenamiento es ir a muerte en todo, pero después yo siento que absolutamente todos, bueno, no todos, ¿no? Pero gran parte, eh, se, ahora, una vez que pasan durante esa etapa, pasan en la etapa de que si no haces dieta no va a servir nada y volvemos como que a generar la balanza de por un lado le doy mucho al entrenamiento hasta que llego al super fallo, entonces de repente llega un brother y a mí me pasó, no sé a ustedes, que les dice, oye, pero haz dieta, si no, no sirve de nada. Y entonces decimos, entonces ¿para qué voy a entrenar? Algo igual que yo siento que se le da bastante importancia, es que a veces cuando estás en una etapa en la que quieres verte más estético, en la que tienes menos calorías, dices, no, es que ahorita lo que importa mi alimentación. Y el entrenamiento lo empiezan a dejar de lado, lo empiezan a dejar de lado. Entonces, por ejemplo, ahorita que hablaban respecto a lo de apuntar, ¿a qué perspectiva individualmente, o sea, ustedes, ¿no? Porque obviamente sabemos que pues, cada persona al final de cuentas como que es un mundo, se tiene las bases, pero cada persona igual es una individualización para llevarlo bien, pero a su perspectiva de ustedes individual, ¿qué cosas toman en claro de su libreta de entrenamiento para poder tomar decisiones? Por ejemplo, ahorita comentabas, Fer, respecto al estancamiento. ¿En qué momento dices que el estancamiento, por ejemplo, puede ser en base a que, ok, creo que tienes que moverte más o comer menos? ¿Y en qué momento puede ser, ok, tal vez vamos a modificar el entrenamiento? Bueno, yo ahí me refería más que nada al estancamiento en sí, hablando a nivel de manejo de las variables de nutrición, sino al famoso estancamiento dentro del entrenamiento, de la persona común de gimnasio que dice que ya se estancó, que ya no mejora con su rutina, pero es porque en realidad no se tiene control de ninguna variable. ¿Y a qué le presto atención yo? Pues a todo, porque pues todo está conectado ahora sí que con lo que estoy haciendo nutricionalmente y con lo que hago en el entrenamiento. Es por eso que incluso en la libreta se pueden anotar pues horas de sueño, cómo estuvo el estrés en el día a día, porque en base a esos datos que tú estás registrando, vas a hacer tus propias, digamos, tu propia autorregulación en el cuaderno para hacer a la alta o a la baja el manejo de las variables. Es decir, pues es que al final de cuentas la autorregulación es eso, en base a datos, tú vas haciendo anotaciones, en este caso en la libreta, que te permitan mantenerte, no progresando, pero manteniendo el músculo en tensión mecánica a final de cuentas, autorregulando bien las variables, es decir, bajar un poco el RIR si es que la fatiga la sientes muy excesiva, disminuir el número de series, bajar la carga, etcétera. Entonces, yo prestaría atención a todas las variables y registraría todo para estar más en consciente de lo que estoy haciendo y el por qué ajusto X cosa. Ok, ok, ¿y tú, Dani? Respecto a las anotaciones que son útiles para mí, Ajá, muy básico, yo lo mantengo muy básico, sobre todo por cuestiones que pues mi atención tiene que estar en muchos lados, tiene que estar en clases, tiene que estar en, en, en cuestiones de atender consultas, de gestionar los tiempos, ya sabes, de seguir estudiando. Entonces, respecto al entrenamiento y también en cuanto a nutrición, para mí entre más sencillo, más objetivo y más claro, mejor. Entonces, yo obviamente tengo mi programación, tengo mi Excel, de ya montones y montones de Exceles a lo largo de los años.
pero lo que hago con las notas es simplemente que ya que tengo mi sesión programada, voy registrando realmente cómo sucede la sesión. Y es precisamente esas herramientas las que me permiten autorregular. Si, por ejemplo, ya había llegado, no sé, a hacer 5 repeticiones en todas las series, en un rango de 3, la cámara, ahorita la acomodo, en un rango de 3 a 5 repeticiones en X ejercicio, entonces pudiera intentar incrementar un poco la carga en el rango de 3 a 5, igual en el rango inferior, y eso lo obtuve a partir de los datos que estoy anotando, porque también la memoria traiciona, y también hay días muy buenos, hay días muy malos. Entonces eso como también me permite estar observando, a veces le doy hacia atrás, ver con qué registré cierto set, ver si el que estoy percibiendo actualmente es más elevado, es inferior, y simplemente me ayuda a tomar decisiones de mantente en esa carga por una semana, vamos a ver cómo te vas sintiendo, incluso disminúyela, que es algo con lo que comentamos en el episodio anterior. A veces aún me encuentro batallando o en un diálogo interno, de que a pesar de que queda claro que la sobrecarga es un umbral, es un rango, a veces el juego mental de, híjole, es que ya había sacado 5 porque ahora como que nomás no, como que tratar de callar todos esos, si tú quieres llamarle demonios, con los datos que tienes, con los datos que has registrado y saber que es un umbral, que no necesariamente necesitas vencer el registro previo. Entonces yo lo que registro ya en términos prácticos, pues es obviamente el número de series, fecha, porque también me ayuda cuando tengo que empalmar sesiones o no tengo un día adicional de descanso por cuestiones de chamba, porque eso también me dice, pues mira, es que entre ese día y ese día no pude descansar como me hubiera gustado. Es de esperarse que el rendimiento acá no sea como me hubiera gustado de haber descansado. También, desde luego, las repeticiones en reserva, que siento que ya esta como discusión de, no, es que usar RIR y herramientas de ese tipo, pues no hace falta, se me hace ya como que sale sobrando, porque pues, es una buena herramienta, porque no sencillamente si te ayuda a utilizarla ya, no es como que una discusión de aquellos que lo usan son una especie elitista contra las personas que no, pero bueno, ya habiendo mencionado eso, anoto el RIR, los ejercicios, porque a veces toca por cuestiones fuera del alcance de uno cambiar ejercicios, por ejemplo, situaciones en que llevas mucha prisa y la máquina está ocupada y le dices a la persona, y sí, sí está en la disposición, hacemos una y una, pero pues ahí te van a hallar. Entonces toca buscar otro, hago ese tipo de notas y al final siempre le doy una calificación a la sesión, ubicando entre los sensaciones buenas, por ejemplo, una rep adicional, me sentí fuerte, sentí un RIR disminuido, perdón, incrementado, cualquier cosa, o las sensaciones malas, por ejemplo, sentí un poquito de molestia en el codo, un poquito de molestia en la espalda, en qué ejercicio, si disminuyó, si incrementó, ese tipo de cositas que si son persistentes, entonces son como mi fuente de información para determinar si a lo mejor conviene buscar otro medio, otro ejercicio con el cual no sienta eso, pero que siga estimulando en la medida de lo posible lo más que se pueda mientras la fatiga se mantiene a la par. Pero te digo, para mí, entre más básico, más sencillo, mejor. Respecto a lo de mantenerlo básico, o sea, mantenerlo simple, siento que eso igual es bien fundamental. Y por ejemplo, ahorita que estamos hablando de eso, a lo mejor, porque a mí me pasó cuando empecé como que a conocer un poquito más respecto a los temas, como que siento que a veces a una persona que viene de, ahorita voy a poner mi caso, ¿no? Como ejemplo, que yo venía pues de hacer literalmente lo que quería, como me sentía, y empezar a escuchar que hay que anotar las repeticiones en reserva, que hay que empezar las sensaciones, se empieza a hacer como que un poquito como que quisquilloso, hasta a veces, bueno, a mí me pasó que hasta tuve una actitud de, oye, pero ¿por qué voy a anotar tantas y tantas y tantas cosas? Obviamente como te vas metiendo te vas dando cuenta, pero por ejemplo, yo ya no sabía, pero quería empezar a notar. Pero a mí lo que me pasaba, la neta, es que empezaba a notar y después decía, no, es que estoy bien cansado, estoy todo sudado, y ahorita con el cubrebocas, y apenas si puedo, ya abrí, ya se mojó la libreta. Por ejemplo, ahorita respecto a ustedes, o sea, literalmente sí fue de que, ok, voy a empezar a anotar todo, y fue de alguna u otra forma sencillo empezar a tener ese hábito de anotar, le batallaron algo, o sí fue un poquitín, pues sí, rápido. ¿Tú quieres, Fer, para empezar igual? Pues mira, es que en principio hay que generarle la duda a las personas que están en el gimnasio del por qué están anotando ellos en una libreta. Y ya mientras las personas empiecen a generar esa duda, entonces van a empezar a cuestionarse de ¿y por qué yo no lo hago?
o por qué esta persona quizás no me pide que anote nada, o qué están haciendo ellos que están ahí con la libretilla, con la pluma. Entonces, ese cuestionamiento que le podemos hacer a la gente mediante la famosilla libreta o el ir registrando, pues pienso que es un parteaguas a que más gente empiece a tomar más en serio su entrenamiento. Así sea una persona recreativa, también tiene que planificar su entrenamiento, porque al final de cuentas es algo que le va a gustar y le va a generar más apego en vez de lo contrario. Entonces, siento que a mí en lo personal no se me hizo difícil hacerlo, una, porque quería primero yo mejorar en mi mismo aspecto, porque nunca sabía ni cuánta carga movía, no me acordaba de mi sesión anterior, se me ocurrió otro ejercicio en ese momento, y pues nunca vi un progreso como ahora lo estoy viendo, con más dosis de fármaco en mi caso, con más horas de entrenamiento, ahorita sin nada y anotando y progresando, que se dan bien las variables, pues estoy teniendo un mejor progreso que antes. Y eso yo lo trato de transmitir a la comunidad culturista, de que qué pasaría si antes pues no se anotaba nada y se hacían las cosas medio bien, qué pasaría si ahora se hicieran al 100% bien, si ya controlas miligramos, nutrición, porque no controlas variables del entrenamiento, o sea, esa es la cuestión. Fíjate, para mí anotar, ya lo hacía, pero lo hacía en el celular, así como que pequeños recordatorios, precisamente por lo que comenta Fer, que se olvida, y a lo mejor a veces había ese tipo de cambios de que no estaba ese ejercicio, calé otro, tuve un récord personal, cualquier cosilla que pues, sí se llega a olvidar, hacía pequeñas anotaciones en el celular, pero el problema que vi con eso es que luego se me olvidaba que las había hecho en el celular y no las pasaba al programa o al Excel que tengo. Lo que sí vi de diferencia al anotarlo en lápiz y papel, siendo un poquito más de conexión, más como de internalización, no sé si es interiorización, perdón, con el propio entrenamiento, como que estar más ahí en lo que estás haciendo y realmente me cuestiono que realmente pude haber hecho tantas más y lo que hago últimamente es dejarlo con decimales, por ejemplo, RIR 1.5, 2.5, por ejemplo, 2.5, si me hubiera aproximado a 3, pero la verdad no estoy muy seguro, o si me hubiera aproximado a 2, 1.5, cosas así, que para mí ya cuando lo vuelvo a ver es, ok, a eso me refería, porque lo que he visto es, por ejemplo, anotar un RIR 2.3, no me dice muy bien en qué lado estaba, si en el 2 o en el 3. Entonces he notado que anotar 2.5 me dice que estaba cerca del 3. Si fácil no hubiera estado, pero sí salía. Entonces, eso es lo que he notado, he notado, perdón, anotando todo a mano, que siento esa conexión, siento como que, ok, ya estuvo la parte física, ahora también hay que poner la parte mental, ¿no? La parte del pensamiento crítico que sé posteriormente me va a ayudar a tomar decisiones. Y sí, también personalmente es cuando más he visto progreso cuantificable y objetivo. Pues soy sincero, todos mis ejercicios, absolutamente todos, y desde luego también en mi composición corporal, en mi relación con el entrenamiento, de que sé que fue un buen estímulo, porque tengo registro. No antes, por ejemplo, recuerdo en los primeros años del gimnasio, subirme a cardio después de haber hecho pesas y después me bajaba porque sentía que me había hecho falta darle acá. Así te lo juro, literal, sí llegué a hacer eso varias veces, pero pues, obviamente ya teniendo un registro de cuánto espero hacer, cuánto he hecho a lo largo de los meses, qué hice hoy, con qué puntaje de RIR o RPE yo lo llevo a utilizar en ocasiones, que pues es la misma cosa, pero no, hombre, ya sinceramente sí es un mundo de diferencia, porque me ayuda a pensar más claro. Para mí es eso, de hecho, voy a parecer que no, pero me simplifica la vida en la toma de decisiones. Porque, por ejemplo, por el hecho de llegar al gym, pues ya si no anotas, no tienes como que la cuantificación de nada, pues es como un problema más, porque ahora tienes que crear tu rutina y luego están ocupando esto y el otro, y como dicen, o sea, el hecho de ya saber qué vas a hacer, es como si literalmente sabes que vas a hacer esto, tienes que ir a hacer esto, y ya como hasta cierto punto sí llega la simplificación. Y por ejemplo, ahorita respecto a lo que platicabas igual del RIR y del RPE, por ejemplo, eso de usar decimales dentro de los RIR, pues desde la perspectiva tal vez de una persona que va iniciando, no piensan que llegaría a ser como que un poquitín complejo. O sea, yo particularmente, no sé, digo, ustedes obviamente me llevan mucho más tiempo en estas cuestiones de asesorías y lo demás, pero yo estoy empezando a entrar en eso y a veces como que es un poquitín difícil
empezar a que la persona como que empiece a conocer el RIR 1, el RIR 2, ustedes de lleno se van así a decir, ¿sabes qué? El RIR, bueno, obviamente le dan toda la explicación respecto al RIR, más o menos, como dice Fer, le das la duda, pero desde una perspectiva, ¿no creen que una persona que está empezando tal vez el RPE podría ser un poquitín más fácil por el hecho de que es del 1 al 10 y como que podría tener esa ventaja en que la persona no se complique tanto? ¿Cómo ves? ¿Quién quiere empezar? Yo en lo personal, así con gente más meramente recreativa, sí se le explica y se le comienza a dar conocimiento sobre qué es el RIR, qué son esos términos, pero al momento de que ya dicen, adquieren su libreta o ellos tienen la suya, simplemente se les da la indicación, o al menos yo así lo hago, de califica tu sesión en general y ya después vamos yendo hacia hilando más fino, como se puede decir, ahora sí a calificar cada ejercicio y en esas personas es más recomendable, al menos yo así lo he visto, el uso del RPE, porque se puede calificar más sencillo en términos de me esforcé mucho, poco, más o menos, a decirme quedaban 2 repeticiones antes del fallo o me guardé una, no es como que muy familiarizado eso para una persona recreativa, pero podemos empezar sencillamente con califica tu sesión, anota tus ejercicios, las cargas que mueves, las repeticiones que sacaste y listo, me calificas la sesión y consecutivamente tú te vas a ir generando más dudas y si me siguen, si están en algún grupo conmigo, sabrán que me la paso hablando del RIR, del por qué y del por qué, y se le genera la duda y chingas, terminan notando el RIR. Fíjate que yo he visto, no recuerdo si lo leí, si hay datos al respecto o si fue por ahí algún comentario de alguna persona, pero me parece sucede lo inverso, que el Rate of Perceived Exertion, el RPE, suele ser un poco más complejo, porque imagínate, calificar una serie del 1 al 10, ok, un 8, entonces, ¿8 qué? Pero si lo calificas, ok, hice 10 reps, ¿cuántas más pudiste haber hecho? Siento que esa indicación es un poco más sencilla de calificar con el RP, que pues es la misma cosa, es así como que verlo por un lado, por otro. En donde se confunde es, por ejemplo, decir, incrementó mi RIR. Oye, entonces eso quiere decir que es más fácil o que es más difícil. ¿Me explico? Querría decir el que incremente el RIR, que es más fácil. Quizás ahí sí es un punto a favor del RP, incrementó el RP, pues sí es más difícil, ¿no? Disminuyó el RP, estaba más fácil. Pero si es una indicación, creo yo, más sencilla, ¿cuántas más crees haber podido hacer? A establecer un RP del 1 al 10. Pero bueno, creo que sí también depende del individuo. Yo personalmente sí, desde luego les suelo explicar estas herramientas, pero yo mismo, a pesar de que se las explico, sé que muy probablemente no las van a entender del todo hasta que comencemos a utilizarlas, que voy a tener muchas dudas al respecto, pero sobre todo cuando son principiantes, sinceramente, no me interesa. Me interesa que conozcan qué son estas herramientas, me interesa que sepan que estamos tratando de cuantificar el grado de esfuerzo, a pesar de que yo sé que va a haber un poco de merma ya cuando se realice, porque estamos hablando de personas nuevas en todo el ámbito, pero sabiendo que mientras un principiante escoja la carga a la que él quiera que le permita hacer X número de repeticiones por un estudio que no me acuerdo de qué autores, pero por ahí salió en más hace algunos números, no hay problema. Se ha observado que las ganancias son, en cuanto a fuerza y hipertrofia, son prácticamente iguales a cuando estamos seleccionando una carga con el porcentaje del 1RM. ¿Por qué? Pues porque son novatos, porque son personas que no están acostumbrados a ningún estímulo. Entonces, una persona principiante puede seleccionar ella misma su carga. Es muy probable que vaya a seleccionar o vaya a subestimar su capacidad, pero es que no importa. Pero para ese punto, lo interesante es que ya conozcan que existen estas herramientas y que a largo plazo no pensamos improvisar en el grado de esfuerzo, no nos vamos a quedar en 8 de 10, ¿ok? Pero si yo hago 8 de 10, literalmente puedo levantar cualquier cosa en una memoria USB y estoy cumpliendo con las 10 que me pediste. Pero si ya ahora sí, una vez comprendidas estas herramientas, cuantificadas, escritas, entienden por lo menos qué significa un RIR cero, de esfuerzo máximo, es un mundo de diferencia a largo plazo. O si entienden que por qué en los ejercicios multiarticulares buscamos dejar más en reserva a diferencia de los monoarticulares,
que se vayan entendiendo esos conceptos, sabiendo que realmente no hay diferencia en principiantes, creo que te va trazando el camino. Y realmente, si les enseñara las libretas de mis papás, o sea, que en su vida habían tocado una pesa, los hice anotar desde el día uno que iniciaron, y es fecha que, o sea, es tan fácil darle una indicación a mi papá como, no sé, está en press banca plana de 8 a 10 repeticiones porque no está familiarizado con cargas altas, le puse cargas moderadas, 3 series repitiendo el patrón de movimiento, y luego pasaron 6, 8 semanas haciendo el mismo estímulo, y le dije, ¿sabes qué? Vamos a subir al rango de 5 a 7. Y me dice, pero tengo que subir la carga. Y yo, tienes que subir la carga. Entonces esas pequeñas indicaciones y él las fue anotando. Hoy es fecha que ya carga más que al inicio, sabe por qué, sabe que movió de 8 a 10 repeticiones cierta carga y que tuvo que subirla para cumplir una carga de 5 a 7. Y es un señor que está anotando desde el primer día, o sea, no es nada complicado. Y Claro, es o que sí sea, pareciera, perdón que te interrumpa, sí pareciera complicado. Yo también recuerdo el primer acercamiento que llegué a tener con las pirámides de Helms, que te explicaba todo este rollo, y yo así como que todavía venía del mundo de los gimnasios clásicos acá en México, y pues, me imagino en todo el mundo. Sí se me hacía así como, que, oye, esto es demasiado rollo, ¿por qué nos estamos metiendo en tantos problemas? ¿Por qué no más entrenar como ven los videos y ya? Pero ya cuando lo haces, lo que he observado también en mi caso, en mi particular persona, por ejemplo, esto de los decimales en el RIR, puede parecer así como que un sobreanálisis, pero de hecho es todo lo contrario, para mí es algo más claro. Cuando lo vuelvo a revisar, sé a qué me refiero. Tengo menos incertidumbre de realmente cómo sentí esa serie. Y lo mismo, sí, recuerdo que por ahí había en las pirámides un esquema de progresión de escoger cierto rango de reps, comenzar con el inferior, cierto RIR, e ir progresando hacia arriba con el mismo RIR, de ser posible, o forzándolo de no ser posible, qué sé yo. Pero yo lo veía y decía, ¿qué rollo, no? Como que estar anotando todo eso, como que llevar el registro, pues como que no, para mí eso no era el entrenamiento. Pero ya actualmente haciéndolo, realmente sí es muy sencillo. Y siento que personas renuentes con todo este tipo de herramientas es porque tienen esa falsa noción de que va a ser sobrecomplicar las cosas, cuando pues realmente te ayuda a entender un poquito más el porqué. ojo, yo siento que, bueno, esto es ahorita que algo que estoy viendo respecto a lo que comentan los dos, que tal vez sí simplifica y sí es sencillo porque yo comparto la misma idea que ustedes, o sea, anotar sí te hace un parote, la neta, porque sí ya sabes a lo que vas, sabes cuánto mueves y sabes que realmente tienes que ir a darlo con eso y ya llevas todo simplificado. Pero como decía, tal vez una hipótesis que ahorita estoy como que creando puede ser que a lo mejor es porque una persona que va al gym y verdaderamente le gusta el gym y va más allá del gym, inevitablemente va a llegar a conocer ciertas cosas porque te gusta estar investigando, leyendo, y hoy en día pues internet nos facilita absolutamente todo, ¿no? O sea, siento que aquí con internet donde sea puedes conseguir conocimiento, y eso yo siento que es el trasfondo que, por ejemplo, yo conozco a Fer, conozco a igual a Dani, sé que tienen un trasfondo en el cual pues ahora sí que entraron y a darle y a ver qué pasa, ¿no? Y fue prueba y error y empezar a ver y por qué anotan y esto y el otro. Y eso de alguna u otra manera, ya cuando te vas introduciendo a eso, dices, pues lo voy a intentar, lo voy a anotar. Yo siento que latentemente una persona que nada más va al gym a medio hacer algo, yo creo que muy difícilmente en algún punto se esforzará lo suficiente para anotar sus cosas, pero otra vez caemos en lo mismo como dicen, ¿no? Respecto a las personas que son recreativas, hay personas que son recreativas, pero que aún así les interesa. Entonces, esas son las mismas personas que van a ver las asesorías, que van a ver aquí y allá y van a empezar a anotar. Entonces, yo siento que igual se simplifica, pero cuando el trasfondo y el interés de la persona es grande hacia lo que quiere lograr, ¿no? Venga, ya venimos, hicimos un pequeño corte, pero pues bueno, como estábamos comentando respecto a esto, siento que ya enfocamos un poquitín la práctica, se fue un poquito por la parte del RIR, conocer los grados de esfuerzo y todo esto. Ahora vamos a meternos un poco respecto a lo que es el famoso volumen de entrenamiento en las series. De alguna u otra forma, llevar tu libreta, pues a final de cuentas es eso, saber gestionar qué estás haciendo, cuál estás haciendo, y una forma muy interesante, pues es mediante el volumen de entrenamiento, que es prácticamente medir las series que haces respecto a cierto grupo muscular, ya sea a la semana o a la sesión. Aquí con la pregunta que me gustaría empezar para ustedes
es que respecto al volumen de entrenamiento, a la hora de que una persona se embara, ¿no? Se siente, le genera daño muscular, ¿ustedes consideran eso la variable detonante o la señal detonante, por no decir variable, para bajar el volumen de entrenamiento? ¿O en qué, o no la consideran la principal, y en qué otras cosas se basa? Dani, si quieres inicia, porque creo que Fer se trabó más. Sí, ¿verdad? Pensé que iba, como que se trabó el video. Ajá. Igual pensé que iba a hablar. Dije, Ah, ok, ya, vale. ajá. Bueno, respecto al volumen, nada más un poquito de contexto histórico para los que nos estén escuchando. Volumen, pues nos referimos, perdón, nos referimos o entendemos la cantidad de trabajo. ¿Cómo lo vamos a cuantificar para el objetivo de hipertrofia? A través de los años ha cambiado. Hace muchos años se cuantificaba como repeticiones por grupo muscular. La recomendación, si no me recuerdo, era como de 40 a 70 repeticiones por grupo muscular por sesión, cosa que pues, sí es un poquito difícil de cuantificar. Otro también es el volumen de la carga o volume load, que es multiplicar las series por las repeticiones por la carga. Pero eso puede ser sumamente difícil de comparar entre individuos, porque a lo mejor Fer hace peso muerto con 600 kilos y nosotros hacemos peso muerto con 100 kilos. Entonces, bueno, si multiplicas, por ejemplo, 3 por 10 por 600 a 3 por 10 por 100, el volumen de la carga va a ser significativamente diferente. O, por ejemplo, si compararas las cargas que utiliza una chica que compite en bikini a lo que utiliza un físico-culturista que mide 1,90, pues bueno, va a ser bastante diferente. Entonces, como que no es una herramienta interesante para comparaciones interpersonales, quizás, y muy importante y muy valiosa para comparaciones intrapersonales, pero actualmente el volumen lo cuantificamos de acuerdo a un metaanálisis de Neko Baez, por ahí que está en redes como Basman Science, como series difíciles por grupo muscular por semana. Y eso con evidencia metaanalítica. Antes hubo una propuesta, no recuerdo el autor, pero creo que estaba en el sitio de Stronger by Science, pero no era Greg Knuckles, que hablaba de eso, de las repeticiones difíciles próximas al fallo. Entonces el volumen actualmente así lo cuantificamos. Series difíciles, lo cual nos hace la vida pues muy, muy, muy sencilla. Entonces hubo un poco de, como de moda, no sé si llamarlo así, pero, o tendencia de estar como que muy centrados en el volumen de entrenamiento, porque a más volumen, más hipertrofia, entonces si hago más series, pues mejor voy a crecer más. Entonces era así como que la idea de progresar volumen semana a semana, de todas las variables, el volumen es el driver de la hipertrofia, entonces pues bueno, había que darle más volumen, más volumen, más volumen, y ahí tienes. Pero actualmente sí hay mucha minucia al respecto y sí hay diferencias de opinión, sí hay opiniones más matizadas, no solo se trata de echarle más series. Y depende a quién le preguntes, te van a decir cuáles son los indicadores para incrementar el volumen. Por ejemplo, en una propuesta de Helms, me parece salió en Más, y también en este artículo como de respuesta a la propuesta de Mikey Roto, que también se publicó. Incrementar volumen sería como que prefiero a que cuando ya no estás observando un incremento en el volumen de la carga, repeticiones, kilogramos, la manera de incrementar el volumen de la carga sería incrementar una serie. Pero eso es como que tu último recurso. Cuando antes se observaba como un primer recurso, ¿no? De semana 1 haces tantas series, semana 2 los incrementas. Y no el indicador sería el dolor muscular, ni el bombeo, ni nada de eso. Porque también habría que ver cuál es nuestro punto de partida, cuál es el estatus de entrenamiento, la capacidad de trabajo de la persona. Son tantas las variables que no podemos solamente determinar si hacer más o menos con base en el dolor de aparición tardía en el DOMS. ¿Y tú, Fer? Y ya. Y por ejemplo, Daniel, ahí respecto a lo que mencionas, que cuando ya no, conforme avanzamos en el ciclo, aumenta una serie, es cuando la carga ya no se va a ver aumentada o que incluso ya no progresamos en aumentar las repeticiones o en mejorar el grado de esfuerzo. Es decir, cuando ya todo eso se estuvo escalando, ya ahí podríamos pensar en aumentar una serie más en un ejercicio de un grupo muscular en la primera sesión y de ahí ir manejando mejor las variables. Pues es lo que te entendí.
Sí, exactamente, esa es la propuesta. Paso número 1, establecer un volumen de series inicial. Y lo que nos proponen es lo siguiente: si tienes una persona nueva, no tienes ni idea de cuánto ha estado haciendo, vamos a hacer uso de la evidencia metaanalítica. ¿Qué nos dice la evidencia metaanalítica? Los famosos 10 a 20. Comenzando desde luego de lo mínimo, porque tenemos que cuidar todo este asunto del daño muscular, porque hay que recordar que el incremento en la síntesis proteica muscular al inicio de un programa muy dañino no está relacionado con la hipertrofia, está relacionado con la reparación del daño. Entonces, mientras se va suscitando el fenómeno de los esfuerzos repetidos, perdón, el efecto de los esfuerzos repetidos, por eso es que comenzamos con poquito. Lo que nos proponen es comenzar con eso, establecer tu volumen inicial de no conocer el historial de la persona, y en dónde te enfocarías activamente y reactivamente, sobre todo en progresar, por ejemplo, en las repeticiones. Quizás los kilogramos en algún ejercicio, bueno, depende, pero en eso se enfoca más esta propuesta de estos autores. Si, por ejemplo, estás viendo que ya no pasas de ciertas repeticiones con cierto RIR, entonces ahí es donde se sugiere incrementar una serie, siempre y cuando analices todo el trasfondo, que en este caso el trasfondo es: ¿estás consumiendo suficientes calorías? ¿Cómo estás de estrés? ¿Estás durmiendo lo suficiente? ¿Solo fue una mala sesión o ya van varias sesiones que sucede eso? Si se fijan, hay varios parámetros que nos dictan si incrementar o no el volumen. ¿Por qué verlo así y no simplemente echarle una serie cuando es muy fácil? Porque habría que ver que incrementar el volumen no necesariamente se traduciría en mayores ganancias, quizás solo se traduzca en una mejor capacidad de trabajo, que sí, desde luego nos interesa, y por eso de incrementar volumen, lo más lógico de alguna manera sería hacerlo al inicio del mesociclo, no ya cuando vas muy avanzado, porque pues allá para qué te estaría interesando incrementar más el volumen. O quizás muy afines de un mesociclo, previa a una descarga, pudiera ser interesante, pero pues bueno, habría que analizar el contexto individual de cada persona. Pero eso es lo que nos determina si incrementar o no el volumen, no nada más echarle una serie como se había entendido la propuesta de Israel, que de hecho él mismo ha mencionado toda esta minucia y sí toman en consideración bastantes otros parámetros, pero aún así suele estar como que más oscilando en ese lado de la variable número 1, progresar, volumen, cuando para otros no es tanto Y así. es lo que te mencionaba de la pequeña propuesta que te he dicho ahí por WhatsApp, del, como mencionaba Eric Helms, que quizás al inicio del mesociclo es más inteligente repetir el patrón de movimiento no sé si me trabé, si me veo bien. Un poquito se trabó, pero creo que está. Ya te ves bien, Fer. Ahí. Que lo que mencionaba Eric Helms, que quizás es más inteligente al inicio del mesociclo ver por un incremento de las series, quizás en un ejercicio en el que eso es lo que yo me pongo o es hipótesis, yo me plantearía un aumento de series, supongamos un press inclinado, quizás la semana 1 a la 3 del mesociclo, lo mantendría en 3 series rectas, estandarizaría bien la carga para esas 3 series rectas y de la semana 4 en adelante quizás optaría por bajar a 2 series, pero en un rango de la primera serie de, un ejemplo, de 5 a 7 y la segunda de 8 a 10, cuando ya subo la carga para esa primera serie y autorregulo el RIR en ambas. O sea, siento que es una manera inteligente de aumentar las series al inicio del mesociclo para después bajarlas, pero ya con un grado de esfuerzo más alto y con más rango para jugar con el aumento de kilogramos en la barra, si se gestiona bien el RIR desde la semana 4 en adelante. Pues es algo como lo que he empezado a hacer yo en mi libreta, ahora que regresé de la cirugía, es semana 1, 2 y 3, series rectas en mi ejercicio principal de la sesión, semana 4 a 6 bajo a 2 series, pongo una top set para ir y enfocarme en progresar en kilos y la back off para progresar en aumentar el rango de repeticiones. Entonces, como que el mesociclo se me alarga, pero me mantengo más tiempo en tensión, más ganancias. Esa es mi conclusión. Y hay que recordar que la sobrecarga, como te decía, es un rango. Entonces no es necesario así como que pensar en un número específico que tenemos que vencer en la libreta, porque también esa es la dicotomía cuando empiezas a anotar. Híjole, hice 3 de 5, entonces si no hago 3 de 6, es un fracaso esta sesión, ¿no? Todo mal. O si hago 3 de 4, no, hombre, tragedia.
Es interesante porque si observáramos las progresiones en el volumen de la carga, por ejemplo, si yo hiciera 3 series de 5 con 100 kilogramos, ok, 3 por 5 por 100, y después voy incrementando a 7 reps, desde luego el volumen de la carga va a ir incrementando subsecuentemente. Pero digamos que llegué a mi límite superior del rango de repeticiones que yo he establecido al inicio. Para incrementar la carga, entonces me iría al rango inferior de repeticiones. ¿Qué pasaría con el volumen de la carga? Disminuye. Pero si lo ves como acercado, haciendo zoom en esas primeras sesiones, si lo ves desde lejos, vas a ver que sí, hubo una pequeña disminución, pero después superó a lo que estabas haciendo anteriormente. Que me Exactamente. imagino es algo que sucedería con el esquema que tú estás haciendo, Sí, tal con cual. la finalidad de progresar en cuanto a repeticiones en reserva, en cuanto al grado de esfuerzo. Y a ver, dale Ángel para ahorita yo comentar algo que... Ajá, algo que quería decirle aquí a Dani es que, por ejemplo, ahorita que mencionabas que respecto a la carga subía, pero el volumen bajaba y se hacía como que mayor carga de trabajo, ¿no? Esto que mencionabas. Sí, No, ¿no? no Y al disminuye el inicio, volumen. Haz de cuenta, si estableciste un rango de repeticiones de 3 a 5 con X cantidad de kilogramos en X ejercicio para ciertas repeticiones en reserva, vale, comienzas con el rango inferior, 3 reps. Ujú. Lo que vas a buscar es el rendimiento en todas tus series de 5 repeticiones, porque ese sería como el tope, ya lograste eso, ese era el objetivo. ¿Qué viene después? Vas a incrementar la carga en X cantidad, porque pues dependería del ejercicio, y te vas a ir otra vez al rango de repeticiones inferior. Por ejemplo, en este caso, 3 repeticiones. Si tú Ya, ok. calculas el volumen de la carga, en eso, cuando incrementes la carga, pero como estás haciendo menos reps, el volumen de la carga va a disminuir. Pero eso si lo ves así como que haciendo zoom. Si vuelves a repetir ese patrón e incrementas, perdón, y llegas otra vez al rendimiento de 3 por 5 con ciertas RIR, con más kilos, entonces el volumen de la carga va a incrementar. Pues a pesar de que si trazaras esa curva se fue un poquito hacia abajo, después se va a ir otra vez hacia arriba. Entonces el progreso no sería lineal, estaría comportándose así con estas pequeñas curvaturas, pero si trazas una línea recta, pues ahí tienes tu progreso. Es como una forma en la que bajas para subir más, no podría decirse un poco. O sea, se ve así De como que un alguna pequeño manera. bajón y es para potenciar de alguna u otra forma. Es como un jalar y estirar, o sea, al final de cuentas, ya sobrepasaste este número de reps en cierto ejercicio, bueno, súbele dependiendo de la carga y otra vez inicia. Y eso supongo que de alguna u otra forma potencia a que estés tal vez haciendo 5 reps igual que hace 3 meses, pero ahora con una mayor carga e ir sobrecargando en la misma, ¿no? Sí, porque si te fueras 3 de 5 subir kilos 3 de 5 no, olvídate, el RIR muy rápidamente te vas a caer en cero. ¿Qué va a implicar eso? Pues una acumulación más grande de fatiga y vas a tener que acortar el mesociclo y el progreso a largo plazo pues va a ser un poquito más o va a ser un poquito menos. Ok, ok. A ver, Fer, si vas a comentar algo. ahí me escucho bien. Ahí está. Sí, sí. Bueno, aquí ya se juntaron un poquillo ahí los temas, pero como que la idea no es siempre el aumento, o sea, el buen manejo de las variables, gracias a que, como dice Daniel, si pasamos del rango inferior de repeticiones al máximo, al final vamos a terminar en un punto en donde hemos movido más kilos que al inicio, hemos mejorado incluso el RIR, ha disminuido en el rango quizás más alto de repeticiones. O sea, quizás la semana 1 hiciste 5 reps con 100 kilos a RIR 0 y la semana 2 mantuviste el mismo, pero quizás fue un RIR 1 y pues ya se ha mejorado ahí la sensación del grado de esfuerzo, la sensación de fatiga en base a esa variable en específico. Y ahora lo que comentábamos, Daniel, de la sobrecarga progresiva, este, ya ves el término que dijo Eric Helms de tension overload, que es lo que propone actualmente, o al menos así lo dio a entender, como que la sobrecarga progresiva siempre se ha puesto en todos los cursos, ¿no? Como que se pone esta imagen, ¿no? La de, a ver, déjenme ver si ahí se ve. ¿Cómo se llama ese? Siempre se me olvida el nombre. Ay, güey. ¿Se ve o no? Sí, el que va Sí, del que cargando cargando la vaca, ¿no? Y que, ajá, ese sí, mero. sí. Sí, 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 Bueno, sí, pues todos ven esa imagen
y asocian como que él se vuelve más fuerte por poner más kilos arriba de sus hombros, ¿no? O sea, en todos los cursos. Y hoy lo comentaba con un amigo y le digo, es que hay que entender que el aumento de la carga no es lo que nos va a dictar si estamos progresando o no en un mesociclo. El aumento de la carga va a venir por el buen manejo de las variables. Y aquí, en esta imagen que representa justo eso, es que él no cambió, él no dijo, deja cargo este bisonte chiquito y luego cargo uno más grande, sino el bisonte fue creciendo con él a lo largo de que él lo iba manteniendo, caminando, el bisonte iba creciendo, el que lo iba cargando también iba hipertrofiándose y por lo tanto podía cargar a ese bisonte que cada vez iba creciendo. Entonces, ese somos nosotros con la barra detrás. No es que digamos, pongo 5 kilos más de un día a otro. No, tú gracias al manejo, al mantener en constante tensión mecánica tus músculos, que la fibra muscular crezca, es que vas a soportar cada vez mover más kilos. No sé si se dé a entender con la imagen de que el güey no cambió al bisonte de un día a otro. Él pudo soportar ese bisonte gracias a que iba manteniéndose en tensión a lo largo de la caminata que él iba haciendo. Pues es bien engañosa esa imagen y se entiende generalmente también por el término sobrecarga progresiva. Ah, pues tengo que cargar más, ¿no? Tengo que ir agarrando bisontes más grandes cada vez para yo hacerme más grande. Pero no, de hecho, la capacidad de agregar más kilos en la barra, eso es resultado de una sobrecarga previa. Sobrecarga progresiva es precisamente la observación de que estás cargando bisontes más grandotes. Y no es una variable, la variable de sobrecarga progresiva, no, de hecho sobrecarga progresiva es algo que ni siquiera está en nuestro control. Vaya, es la adaptación y la velocidad o la tasa de esta adaptación pues va a ser dependiendo de cada persona. Pero ¿qué puede alterar eso? Pues desde luego las cargas de entrenamiento, cómo las estás gestionando, tu descanso, tu estrés, tu alimentación, si estás en superávit, si estás en isocalórica, si estás en déficit, si usas farmacología, si no. Pues es más un proceso orgánico al cual nosotros tenemos que estar como, iba a decir cuantificando, pero no, más bien como observando, prestando atención, precisamente, y volviendo a lo que comentábamos al inicio de las notas. Por eso es que te pueden ayudar, porque si ves a las personas en los gimnasios y ellos mismos han notado que se han hecho más fuertes cargando la misma mancuernita de 20, pues entonces ya como que, entonces, ¿dónde quedó el concepto este de que teníamos que cargar bisontes más fuertes si estas personas se hicieron más fuertes con la misma mancuerna? Que claro, tendríamos que analizar las adaptaciones neurológicas que son las que se suscitan al inicio del programa de fuerza, después las adaptaciones morfológicas, todo este tipo de cuestiones, pero sí el término de, ¿cómo habías mencionado? ¿De Helm se me va? Sobrecarga, ¿vale? El tension overload, pero ¿cómo lo traduciríamos? ¿Sobrecarga de tensión? Sí, pues sería prácticamente sobrecarga de tensión. Pues sí, no algo así. Pero sí se como que malinterpreta de que tenemos que echarle más y más kilos y si cargas más kilos, pues siempre es un buen indicador. Es un tema con matices. Lo que platicábamos ahorita de este esquema de ir con el rango inferior de repeticiones al superior y después incrementar, hay que comentar también que ese es un esquema que se propone para personas, me parece, intermedias, entre principiantes e intermedias, porque la tasa de progreso es semanal. Olvídate de eso cuando ya tienes una persona avanzada. Si acaso ves progreso en la barra en un año, te fue muy bien. Y realmente las personas que logran progresar así, por ejemplo, en un powerlifter de alto nivel, pues es que realmente saben lo que están haciendo. Si tú observas personas novatas que ya pasé de hacer 60 kilos en press banca a 100 en 3 meses, pregúntame cómo, porque es principiante. Por eso, por eso es que pudiste, ¿sabes? Y se malinterpreta todo el concepto. Y no es tanto por ser quisquillosos, de que una cosa es sobrecarga, otra cosa es sobrecarga progresiva, sino porque el entenderlo de esta forma, que tenemos que ir cargando cada vez más a como dé lugar, y eso es una variable propia del entrenamiento, que nos puede llevar a tomar malas decisiones. Lo peor es que así se explica en los cursos cuando se pone esa imagen. Como que le hacen entender que el güey cambió de bisonte para mover más, un bisonte más grande. Y la adaptación se fue dando a lo largo del tiempo. Y es que ahorita, por ejemplo, lo que decía igual Dani,
yo siento que eso sí pasa demasiado, o sea, de que yo siento que cuando una persona va iniciando, el potencial que tiene para ganar fuerza es muy cabrón, es muy bárbaro, o sea, yo me ha pasado de que llegan personas, amigos que empiezan a entrenar conmigo y de repente la fuerza les incrementa demasiado rápido, pero cuando volteamos a ver, igual yo siento que de esto viene el hecho de prestar más atención a las variables que al peso, porque llega un punto en el que peso pues ya meter más kilogramos, así sean los mini disquitos, se vuelve algo muy cabrón y muy difícil. Entonces yo siento que a veces por eso igual se empezó a voltear a ver el hecho de prestar más atención pues a distintas variables desde que puede ser, por ejemplo, la técnica. Siento que a lo mejor la técnica puede ser un factor a manipular y a mejorar en personas incluso avanzadas, ¿no? Siento que definitivamente todos en algún punto puedes mejorar aún más en la técnica. Y eso de Sí, alguna u otra... sí, Ajá. pero no. En una persona avanzada, estar Uh-huh. manipulando la técnica cuando se supone ya debería estar dominada puede incluso ser una regresión. ¿Por qué? Uh-huh. Porque si ya tenías estandarizada cierta técnica para la sentadilla, ya con un Uh-huh. nivel competitivo y la estás cambiando, ¿qué crees que va a pasar con tu carga? ¿Que la vayas a mantener? No, va a tener que disminuir. ¿Y eso qué implica? Que tu rendimiento va a ir hacia abajo. Entonces, en ese punto, hacer cambios en la técnica, olvídate, ¿por qué? Uh-huh. Quizás sí pequeños cues, pequeños detalles, pienso, pero no como lo pudiéramos ver en un principiante de que en lo que aprende a hacer un gesto de una sentadilla, sí, sí es otro contexto, ¿no? Ya tan solo con mejorar su patrón de movimiento, pues sí va a tener progresos. Y aparte, que los kilos en la barra sí son una variable, pero hay que distinguirla. Una cosa es la carga absoluta, son los kilos en la barra, por eso son absolutos, porque 100 kilos son 100 kilos aquí en China, y porque, perdón, y la carga relativa, como tú o la intensidad del esfuerzo, qué tanto a ti te cuesta trabajo mover esos kilogramos. Entonces la carga, los kilos, sí es una variable y siempre volvemos a caer en dicotomías. Es ok, entonces pues los kilos, enfócate en la técnica. Es que si te estás, no tienes negocio enfocándote en los kilos, si no has estandarizado ya la técnica, olvídate. Si no tienes ya un patrón, si no lo tienes ya pulido, entonces, ¿qué rayo estás haciendo queriendo implementar los kilogramos en la barra? Por eso te decía que sí y no. Porque sí, de alguna manera, en cierto contexto puede ser interesante hacer ajustes, pero en otros no tanto. Y no es como que la carga no sea una variable, porque sí lo es, pero hay que entender la intensidad de las dos formas en que la entendemos. La intensidad, te digo, absoluta y la intensidad relativa. Y no quiero que se confunda el mensaje como si estuviéramos diciendo que ahora mover más kilos no es importante. No, sí es importante cada vez esas adaptaciones te van a generar que te vuelvas más fuerte, pero no forces tu progreso aumentando los kilos porque tú mismo te vas a sentir que estás progresando por ese simple hecho, porque la fisiología y la hipertrofia no funcionan así por aumentar los kilos en la barra de un día a otro. O sea, la hipertrofia se da por someter a la fibra en tensión. Y para someter a la fibra en tensión se puede lograr de muchas maneras. Y que tú progreses en kilos, felicidades, es porque tu músculo está creciendo, se está sometiendo a tensión y estás manejando bien las variables. Y sí tienes que progresar, pero gestionando bien pues Y todo. ese es el Y asunto con es, la hipertrofia. Siempre que estemos próximos al fallo, en un rango, llamémosle de 3 a 30 reps, que desde luego no es lo mismo una serie de 3 que una de 30 en absoluto. Pero esa es la variable. Sí, quizás los kilos, no es que no importen, porque ya saben, toda esa idea de que no importan los kilos en la barra, importa la técnica. Ok, va, pero imagínate, si estás dejando 10 en reserva con una técnica así, uff, pues creo que sí hace falta incrementar un poquito los kilogramos o hacer esas 10 adicionales en ese rango, no sé si me explico. Sí, sí, totalmente. sí, claro, porque, o sea, por ejemplo, ahorita que decías, Dani, ajá, pero sí, o sea, lo que se busca en sí, ahí les va, ¿no? Me dicen, lo que se busca en sí es estandarizar tu técnica, llegar a ese punto en el que la estandarizas, que yo siento a la perspectiva que no es algo tan fácil de hacer. Obviamente, como lo mencionas, Dani, en un powerlifter que se dedica literalmente a hacer ese movimiento diario, por ejemplo, para mejorar su peso muerto o su sentadilla, pues sí, como que ya cambiar, o sea, se dedica literalmente a pulir eso, ¿no?
Pero, por ejemplo, el hecho de estandarizar la técnica, sí es un factor, y como dicen, o sea, claro que importan, los kilos importan, el volumen importa, pero de alguna u otra forma, depende de la etapa, tal vez cierta variable te debe importar más que otra. No significa que deje de importar, pero tal vez puedas prestarle o puedas avanzar más en una que en otra. No sé si estoy totalmente de acuerdo, porque no A sé, ver, debe. es como la pregunta de volumen e intensidad. ¿Ya sabes? Que luego las suelen hacer en redes. Ajá, sí, sí. ¿Por qué las separamos? ¿Por qué estamos separando volumen de intensidad? Si no estamos con un suficiente grado de esfuerzo, pues, ¿qué nos estamos ganando con incrementar el volumen hasta el infinito? Uh-huh. Y por ahí lo de, por ejemplo, la técnica de modificaciones en la técnica, un powerlifter que siempre hace el mismo gesto, hay que entender que no siempre hacen el mismo gesto. Hay distintas fases del entrenamiento fásico. Podríamos tener una fase de acumulación dedicada al crecimiento en caso de quizás hacer un cambio en categoría de peso, o a veces no. Entonces, si no es necesario el crecimiento, si eso implicaría pasar a otra categoría de peso, pues entonces no sería una buena idea una fase de hipertrofia. Después tuvieras una fase de intensificación y después tuvieras la puesta a punto, el taper, que en cada uno puedes estar manipulando los ejercicios o los medios que estás realizando dependiendo de los puntos débiles del atleta. Por ejemplo, si tiene problemas para salir del hoyo en la sentadilla, si tiene problemas para el arranque en deadlift, cosas de ese tipo que se tienen que analizar, pues entonces se realizan ejercicios diferentes. Por ejemplo, si tuviera problemas para salir del hoyo en sentadilla, pues pudieras aplicar estas las pinch squats, ese tipo de cosas, pero no es siempre el mismo. Y quizás en esas fases, en donde no es tanta la intensidad, es donde pudieras hacer pequeños ajustes en función a las necesidades y a los puntos débiles de la persona. En culturismo es muy diferente, porque lo único que buscamos es el crecimiento en todos lados, de inicio, pero ya cuando vamos avanzando, ¿qué buscamos? Pues ya particularidades. Por ejemplo, necesito un poquito más de deltoide anterior o de deltoide posterior, porque en la última competencia me hicieron esa indicación, me hicieron esa observación. Ah, pues ok, entonces si compararas el entrenamiento, pues de persona a persona sí va a ser muy diferente. Y es donde más pudieras tomarte la libertad de experimentar con ejercicios, con técnicas, con cues, cosas de ese tipo. Ok, pero respecto a lo de, ajá, como lo mencionas, ¿no? De volumen e intensidad, que a veces se genera por voy por uno o voy por otro. No, pero podrías, o sea, mantener, o sea, tener en cuenta todas las variables, siento que es la base, o sea, es claro, tienes que saber qué tienes, pero de alguna u otra forma, no piensas que sí puede haber un punto en el que modificar o progresar en cierta cosa pueda ser más interesante que en otra. Creo que a lo mejor en donde más pudieras analizar eso es dependiendo del contexto energético. Si estás en un déficit o en Sí, un sí. superávit, tuviera más sentido comenzar con menos volumen en un superávit energético porque ya el solo hecho de atascarte calorías es un estímulo anabólico y tendría más sentido comenzar con más volumen en una fase hipocalórica para contrarrestar todo el catabolismo. Entonces, quizás ahí pudiéramos hacer el argumento de manipular un poco más el volumen. Pero sería una cosa de una o dos series, una cosa así. Realmente no es como que un cambio así brutal, de que solo me voy a concentrar en esto. Y aún así, ya sea en superávit energético o en déficit energético, pues oye, el grado de esfuerzo tiene que estar ahí, nos gusta o Claro. no, con Sí, sus sí. debidas implicaciones. Es que aquí lo que se busca es optimizar, disminuir el riesgo de lesión, disminuir la fatiga para mantenerte más tiempo en tensión mecánica. ¿Y qué pasa? Que muchas veces los que abogan por intensidades altísimas y poco volumen, curiosamente les gustan hacer sesiones con un volumen muy mínimo, el rango incluso que ni por la literatura se ha visto que ha sido efectivo para la hipertrofia muscular, abogan por de 2 a 4 series por grupo muscular, sí, pero con una técnica de alta intensidad, con RIR 0 - 0. Entonces, ¿qué no es mejor decir, me gusta mucho entrenar así, a obligar a todo el mundo a pensar que ese es el camino correcto para generar hipertrofias? Es que hay que separar los sentimientos o las opiniones de lo que estamos dando, porque es mejor decir, me gusta mucho entrenar intenso y no me gusta usar el RIR, a decir, la intensidad no es, ¿cómo se dice? La intensidad no es, ¿cuál es la frase? Se me fue. La intensidad no es negociable,
y no necesitas mucho volumen. Mucha intensidad y poca serie, sácale provecho a cada una. Lo cuento porque yo caí en el error de abogar por ese término en un tiempo y ahorita pues me retracto y me pongo a pensar, a ver, si te quieres poner mamadísimo, mantente en más tensión a lo largo del tiempo. Y si un RIR 3, la evidencia científica te dice que es beneficioso y no es mayor, un RIR 0 no, es más, no te da más mayores ganancias de masa muscular, pues mantente en un RIR 3, 4, 2 o 1 y gestiónalo a lo largo de las semanas para que te pongas mamadísimo por gestionar bien esas variables, pero no abogues como por alta intensidad y pocas series, sácale todo el provecho a una serie, porque quizás esa una serie te produce más fatiga, más daño muscular, a la otra sesión no puedes hacer ni una serie con un RIR 4 o 5 porque estás fatigadísimo y ya no te sometiste a tensión en suficiente tiempo. Ese es el problema, que si llevamos a ese punto y terminamos con demasiado dolor de aparición tardía y que pudiera indicarnos acerca del daño muscular, más daño muscular puede a nivel de percepciones como que darnos la idea de que pues, vamos a crecer, pero pues no, es lo que ya habíamos platicado por ahí, me parece de, si tengo una pared y quiero que la pared esté más grande, no es la idea romper la pared y construir, eso te va a tomar más tiempo en lo que llegas a donde ya estabas, que sería más o menos esa idea. Y desde luego, todo este asunto de utilizar repeticiones en reserva, de las recomendaciones de volumen, sí, la ciencia tiene sus limitaciones y desde luego hay personas, todo esto son promedios, sabemos que de 100 personas, 95 muy probablemente les vaya bastante bien con estas recomendaciones y otras a lo mejor con menos, otras con más. Pero oye, pues mejor hacerle caso al 95%, ¿no? Entonces ese es nuestro punto de partida con la finalidad precisamente de pasar más tiempo expuestos al estímulo, que en este caso es el estímulo de tensión. No es la idea como que abogar por ideologías de entrenamiento, que justamente es eso, de ser capaces de retractarnos en algunas cuestiones, de reaprender y de saber que existen variables que a lo mejor pues sí ya presentan evidencia bastante sólida y que ok, entonces vamos enfocándonos a partir de ahí, en lugar de estar peleándonos que si las RIR, que si no usarlas, se me hace existe un ejercicio en la futilidad, cuando hay que saber que pues es una herramienta, si tienes disponible unas tijeras y necesitas cortar algo, pues agarra las tijeras, porque estás abogando en que no, yo puedo cortar con el cuchillo. Y ahí estás como que peleando, ¿no? Pues, ¿para qué? Si puedes utilizar esta herramienta que te va a ayudar perfectamente al objetivo que tú estás buscando. Claro, pues es eso, ¿no? Es al final de cuentas escuchar, y yo por ejemplo ahorita que estoy con ustedes, les trato como que de traer, pues eso, ¿no? Ideas y al final de cuentas escucharnos y ver por qué tal vez cierta cosa, qué sustento tiene, cómo está esto, porque al final de cuentas es eso, ¿no? Escucharnos y ver, como dice Fer, igual, yo igual a mí, yo tendía a tener ciertas ideologías, a conectar mucho el sentimiento de entrenar con las emociones, ¿no? Y al final de cuentas, pues eso te termina de alguna u otra forma sesgando. Por ejemplo, ahorita igual que lo que comentan Dan y Fer, como dicen, es un promedio obviamente bastante general que es bastante probable que te venga muy bien, pero obviamente sabemos que cada persona es un mundo porque siempre va a haber una persona que, como dice Dani, que a lo mejor, poniendo el ejemplo de las tijeras, ¿no? Va a decir, pero es que yo con el cuchillo corto más rápido y puede que sí, a lo mejor sí, pero esa persona y al final de cuentas eso es algo ya muy especializado y que obviamente ya se ven, por ejemplo, en Fer con sus asesorados, en Dani con sus asesorados, yo a las personas que llevo igual, al final de cuentas siempre tienes como que esas herramientas que puedes ocupar, que dices tal vez no es lo recomendable o tal vez no es lo que a la gran mayoría le funciona, pero a esta persona le funciona, entonces al final de cuentas igual es eso, pero como dije, eso pues al final de cuentas ya es un programa de asesorías con alguien específico, como Fer, Dani, yo también. Entonces, listo, ya regresamos en el último corte y pues bueno, para ir terminando esto, me gustaría hacer una pregunta desde la perspectiva de Fer, de Dani también, y también igual voy a dar la mía, respecto a alguien recreativo que le llama la atención el gimnasio, ¿qué indicaciones de manera, ahorita cuando estamos hablando de todo lo que hablamos respecto a RIR, el volumen y todo eso, digamos que tiene una libreta acá, ¿qué, qué le recomendarían que anote principalmente, obviamente, el ejercicio y lo demás, pero cómo anotarlo? O sea, cómo decir, ok, voy a anotar esto, por ejemplo, respecto a las sensaciones, pues todo eso, ¿qué recomendación de alguna u otra forma general? Si quieres, empezamos contigo, Fer, después Dani. Pues básicamente lo que ya había mencionado alguien que va iniciando, si está viendo esto una persona que apenas va
a empezar a notar pues todo su entrenamiento, pues mis recomendaciones primero sería que le va a cambiar su perspectiva y su progreso va a mejorar bastante al empezar a registrar, primero a poner los ejercicios que más le sientan cómodos, y si no lo sienten cómodos, que se lo mencionen a su coach, a su preparador, que elija los ejercicios que ya tenga estandarizados, que le gustan, que le motiva a hacerlos y en los cuales también le motiva ir incrementando la carga. Hay muchos principiantes que en una sentadilla a primera instancia les da miedo, pues cámbialo por una prensa, es decir, elige los ejercicios que se adecúen a ti y que te motiven para incrementar la carga. ¿Y qué vas a notar? El ejercicio, la carga que mueves y las repeticiones que estás sacando con esa carga que te indicó tu coach o que tú te lo estás planteando. Quiero sacar 10 con tal carga en prensa. Perfecto, eso anótalo y al final del día califica cómo te sentiste en esa sesión, y creo que es el principal paso para que a alguien le guste el registro de su progreso y que al final trate de buscar hacer o hacer más que lo que hizo al inicio, ver ese progreso a largo plazo. Yo dijera que lo mismo, mantenerlo sencillo en cuanto a qué ejercicio estás haciendo. También pequeños detalles como por ejemplo coloqué el asiento en tal, puse no sé, lo que sea en el número tal de los soportes, lo que sea que te ayude a entender y a estandarizar lo que estás haciendo y sobre todo optimizar tu tiempo en el gimnasio. Y ya sabes qué vas a hacer, ya sabes cómo vas a acomodar el aparato y listo, a lo que vas. En lugar de estar como que calándole aquí, por allá. Esas pequeñas notitas a mí se me han hecho muy útiles. Saber a dónde estoy colocando, a qué altura el banquito, qué aparato, por ejemplo, si es el Remo Life Fitness, si es Hammer Strength, cosas de ese tipo, porque a veces sí se llegan a olvidar. Desde luego, sensaciones como si sentiste alguna molestia en alguna articulación que no debería estar ahí, si es persistente, y sí, al final también me gusta alguna calificación para la sesión, que puede ser cualquier cosa. Pudiéramos utilizar el RP o simplemente una calificación del 1 al 10, a como lo entiende la persona, pero que te ayude a saber pues cómo te sentiste, adicional a lo que ya comentaba Fer. Ok, pues bueno, igual pues yo a manera de conclusión, pues nada más que agregar la meta. Siento que es una forma muy buena en la que le pongas a prestar atención a lo que realmente estás haciendo. Y eso de alguna u otra forma, si te gusta realmente, créeme que te va a generar y te va a simplificar muchísimo las cosas, ya como lo mencionó Fer, lo mencionó Dani. Y pues nada, hasta aquí vamos a dejar el episodio número 2 de esta vez. Muchísimas gracias a estos señorones por estar aquí. Y pues nada, ¿algo que desean agregar? Ya por último, alguno de los dos. Nada, gracias a los dos por su tiempo, siempre un gustazo charlar. Bueno, vaya. Y igual va a estar en YouTube y esta vez ya va a estar en Spotify. Entonces, si me estás escuchando de Spotify directamente, aquí en el canal, ahí en la presentación del podcast, va a estar el canal donde está subido. Aquí pueden seguir a Fer como Fernández en Instagram. A Dani, ¿cómo estás en Instagram, Dani? Daniel Álvarez, ¿qué? ¿549? Sí, esos Sí. perfiles automáticos. Daniel, dame. Estoy como Daniel.álvarezgarcía.549. Te digo, ya próximamente tendré que cambiarle a Soy Dani Fit o algo así.